Así es, esta mañana tenemos como invitado al señor ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, con quien vamos a hablar sobre la situación del estatus de protección temporal conocido como TPS. También vamos a hablar sobre el DACA, estos programas que, bueno, daban cobertura a salvadoreños que están viviendo y trabajando en los Estados Unidos. Señor Canciller, un gusto saludarlo, bienvenido a Canal 12 una vez más. El gusto es mío, muy buenos días a ti y a los amigos y amigas que nos sintonizan. Canciller, me imagino que usted ya se habrá enterado de lo que ha ocurrido en la ciudad de Las Vegas. Hoy nos hemos despertado con la noticia de este tiroteo que ha dejado, según el último dato que daban las autoridades, 50 muertos y por lo menos 200 heridos en un tiroteo que ha ocurrido en la zona de los casinos en Las Vegas. Me imagino que como país hay una reacción también respecto a esta situación que está viviendo Estados Unidos en este momento. Sí, es una situación sumamente lamentable. Nosotros nos solidarizamos con el gobierno de Estados Unidos, con los familiares de las víctimas, con el gobierno estatal de Arizona, y lamentamos mucho esa situación que se ha dado. Hemos estado en comunicación con nuestro consulado, con el cónsul Tirso Cermeño, que es el cónsul que cubre el área de Las Vegas, la zona de Nevada, y nos ha reportado pues que a este momento no se presentan víctimas de origen salvadoreño, pero que siguen revisando y actualizando la lista porque es una gran cantidad de víctimas entre las víctimas mortales, que ya son varias, y las víctimas que sufrieron heridas propias del tiroteo, pero también producto de la forma en que se tuvieron que desplazar después de detectar que estaban siendo objetivos de un francotirador ahí en Las Vegas. Me imagino que la comunidad de salvadoreños que trabaja en esa ciudad también ha de ser una comunidad grande, ¿no? Considerando la cantidad de empleos que tiene, digamos, Las Vegas como centro turístico. Sí, es una de las concentraciones de salvadoreños importantes, y por eso, pero también por la estrecha relación que siempre ha existido con Estados Unidos, vamos a estar muy pendientes de lo que siga ocurriendo y lamentamos profundamente esa situación terrible que se ha dado la noche de ayer en Las Vegas. Bueno, exactamente. Bueno, Canciller, estábamos pendientes con temas que tienen que ver con Estados Unidos siempre, pero sobre la situación migratoria de muchos salvadoreños que están en ese país. Hablábamos de la gente que está, digamos, bajo la cobertura del estatus de protección temporal, un programa que vence el 9 de marzo de 2018 y que, bueno, El Salvador está cabildeando para que se prolongue más allá de esa fecha. Usted anunciaba el fin de semana que tiene programada una serie de visitas para este mes de octubre. Tal vez si nos habla de cuál es la agenda que usted va a desarrollar y cuál es el objetivo que lo lleva nuevamente a Estados Unidos. Bueno, esta agenda es parte y es componente fundamental de la estrategia integral que venimos desarrollando desde noviembre. Ha sido una estrategia sostenida y tiene componentes en Estados Unidos a nivel federal, estatal y local, pero también componentes de alianzas regionales con Guatemala, con México, con Honduras, y los componentes propiamente internos del país. Ahora vamos a una fase donde queremos proyectar más a la población TPS en los tomadores de decisiones y los generadores de opinión en Estados Unidos. Lo que queremos es darle un rostro más visible a la población TPS, y para eso vamos a hacer dos grandes actividades, una en la costa este y otra en la costa oeste, concretamente una en el área metropolitana de Washington y la otra en Los Ángeles, donde vamos a invitar a tomadores de decisiones, es decir, miembros del Congreso, de los congresos estatales también, a generadores de opinión, a líderes de las organizaciones de migrantes. Vamos a invitar también a empresarios de la industria de la construcción, de manera que no solo se visualice el aporte que da nuestra población, sino que también estas personas puedan testificar el aporte importante que la población TPS da en los Estados Unidos. Con eso nosotros pretendemos contribuir a que haya una decisión lo más favorable posible, que podría ser una prórroga, que podría ser una medida alternativa, que podría ser una cantidad de tiempo adicional en el programa estrictamente TPS, mientras se buscan otras alternativas que puedan resolverle la situación de permanencia en los Estados Unidos a este grupo de compatriotas que suma un poco más de 190,000. Cancillería ha girado invitaciones a actores políticos salvadoreños para que le acompañen en esa gira. Ya vimos que la vez anterior fue una delegación de diputados. ¿Esta vez le acompañarán o digamos es una delegación propiamente del gobierno la que va? La actividad la estamos organizando desde el Ejecutivo
pero nosotros siempre estamos abiertos y voy a conversar con los señores diputados, las señoras diputadas, si hay disponibilidad de ellos, y si hubiera disponibilidad, pues es algo que vamos a considerar, pero en este momento la planificación inicia como ejecutivo en alianza con diferentes sectores allá en los Estados Unidos. Ahora bien, bueno, en el primer cabildeo teníamos noticias de que 116 políticos habían dicho que apoyaban la cruzada que estaba llevando El Salvador para que se prorrogue el TPS más allá del 9 de marzo. Pero ¿qué tanto peso puede tener esto, digamos, en la toma de una decisión de prolongación del estatus de protección temporal, considerando que al final, pues, la última palabra la tiene el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el mismo general Kelly, que es, bueno, uno de los el jefe de gabinete del presidente Trump, y también el mismo fiscal general Jeff Sessions? ¿Qué tanto puede impactar una carta enviada por políticos norteamericanos solicitando que se prorrogue este programa, canciller? Siempre tiene importancia, siempre los congresistas han tenido alguna influencia en temas del ámbito del Ejecutivo, pero por eso nuestra estrategia no solo está dirigida al Congreso. En la visita anterior me reuní con el fiscal auxiliar, con Kenneth Blanco, que es muy cercano al fiscal Sessions. Con él nos conocemos de hace ya bastante tiempo y es una persona muy sensible a los temas migratorios, y me dijo que iba a trasladar todas nuestras valoraciones, las hojas de datos que le compartimos, todo esto se lo trasladaría el fiscal Sessions para que, siendo él uno de los 4 actores que pueden influir en la decisión, pues esté lo más informado posible. Con la Casa Blanca también hemos trabajado muy estrechamente con 3 equipos, el equipo de seguridad nacional y el director para el hemisferio occidental de seguridad, Juan Cruz, pero también con el equipo económico, con el equipo jurídico y migratorio de la Casa Blanca, y así hemos estado trabajando con diferentes sectores. Por supuesto, el Departamento de Estado y Seguridad Nacional, que Seguridad Nacional es la que recomienda en estricto sentido la decisión que podría tomarse al respecto de TPS. Entonces la estrategia va a continuar así, trabajando con todos esos sectores y esperando pues que todo ese cabildeo, todo ese muestreo de cifras que damos, todas esas ideas que manejamos en nuestras reuniones sean tomadas en cuenta para la decisión final que se va a realizar. El anuncio pues tendría que ser antes del 7 de enero, pero hay una alta probabilidad que la decisión se tome en noviembre, así que prácticamente lo que podamos hacer lo tendremos que hacer en este mes de octubre, ¿no? Para Centroamérica son momentos importantes para digamos, la situación para definir la situación de su población en Estados Unidos o parte de la población que tiene en Estados Unidos. En el caso de los hondureños, el TPS se vence el 5 de enero, la misma situación para los nicaragüenses. ¿Usted considera de que se está llevando bien, digamos, la estrategia ante el gobierno de Estados Unidos, o se está trabajando a nivel coordinado, a nivel regional, de los países que se verían afectados ante una negativa de prorrogar este programa? Sí, tuvimos una reunión con la canciller de Honduras y con la canciller de Guatemala, no aún con el canciller de Nicaragua, que realmente tiene una población pequeña en TPS, unas 2.500 personas. Pero con ellas y con el canciller de México acordamos instruirle a nuestras embajadas para que a ese nivel, a nivel de embajadas, hagan cabildeo conjunto. Y acordamos también realizar una visita conjunta, los 4 países, para gestionar DACA, pero también Honduras y El Salvador para gestionar TPS, una visita conjunta entre la segunda y la tercera semana de octubre. Entre mediados y finales de octubre se estaría realizando esa visita conjunta de acuerdo a las agendas de los cancilleres de los otros 3 países, incluyendo México. Entonces, como ves, está esos 2 grandes eventos que hemos hablado, que serían por el orden del 27 y 28 de octubre, pero antes de eso quizás, o en el marco de eso también, una visita con los cancilleres del área, y en el marco de eso también reuniones con otros tomadores de decisiones, con quienes ya nos hemos reunido o con algunos nuevos para darle seguimiento a esta posibilidad de influenciar en la decisión final respecto a nuestra población TPS.
En el caso de TPS se han estado anunciando, bueno, que se quita para digamos, el beneficio para ciertos países. Ocurrió hace unos días con la gente de Sudán. Y en el caso de Haití, que es uno de los países quizás que más conocemos aquí en la región centroamericana, se anunció una prórroga por 6 meses. ¿Eso, digamos, sería aceptable para El Salvador, 6 meses? Bueno, en el caso de Sudán, creo que fue Sudán del Norte que le finalizaron, pero al otro Sudán le prorrogaron por 1 año o por 18 meses, si mal no recuerdo. Entonces hay señales diferentes en esas decisiones, ¿no? Y lo que se ha dicho la administración es que va a tomar una decisión más o menos homogénea para el caso de los 3 países de Centroamérica, para el caso de Honduras, El Salvador y Nicaragua. Luego, en cuanto a la cantidad de meses, es complicado porque mira, Haití ya en noviembre o diciembre se le están venciendo los 6 meses que se le dieron de prórroga, entonces están otra vez gestionando, etcétera, porque evidentemente que en 6 meses no se puede resolver del todo una situación con una cantidad de beneficiarios como tenía Haití de más de 50,000 o como la que tenemos nosotros de más de 190,000 compatriotas. Entonces nosotros siempre abogamos y esperamos por una solución que nos permita un espacio de tiempo mínimamente manejable para nuestros compatriotas y no para el retorno de ellos, sino para buscar otras alternativas, ya sean legislativas o ya sean propiamente jurídicas, como el camino que estamos siguiendo con los compatriotas que viven en el circuito 9, concretamente en Los Ángeles, para que a través de un recurso legal puedan transitar del TPS a la residencia. Ahora bien, bueno, canciller, se ha hablado tanto del estatus de protección temporal, se han hecho muchos análisis respecto al impacto que esto puede tener para El Salvador, pero también ustedes han presentado datos del aporte que hace la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos. Es gente que paga impuestos, es gente que consume productos, es gente que demanda servicios también, y ustedes ya dibujaban con cifras, digamos, el impacto que puede tener para la economía estadounidense el no prorrogar este estatus de protección temporal. Pero, ¿qué datos considera usted que son claves que conozcamos aquí en El Salvador respecto a esos aportes que hace la comunidad salvadoreña a la economía de Estados Unidos? Bueno, por ejemplo, solo en Seguridad Social y Medicare aportan unos $500 millones al año. Además de eso, el 95% es población económicamente activa, fuerza laboral neta, todos tienen un empleo o más de un empleo. Luego, el 53% de los compatriotas tiene una hipoteca, o sea, está pagando a través de préstamos bancarios una vivienda en los Estados Unidos. Son personas también que la mayoría hablan entre inglés intermedio y buen inglés. Son personas que aportan a rubros fundamentales para el desarrollo de los Estados Unidos: la construcción, la agricultura, la hotelería, los restaurantes y más recientemente en los servicios de salud. Y fíjate que ya el mes pasado en Wall Street Journal publicaban un artículo sobre la creciente demanda de mano de obra calificada en la industria de la construcción. Y este año la demanda de mano de obra calificada en construcción respecto al año pasado en Estados Unidos ya había crecido un 30%. Ese estudio que presenta Wall Street Journal fue antes de los desafortunados impactos de los huracanes Harvey e Irma en la Florida y en Houston. O sea que se proyecta que con esa devastadora situación que se dio, habrá incluso más necesidad de mano de obra calificada para la reconstrucción en estos estados, como sucedió con Katrina. Después que se da la reconstrucción, después de Katrina y se da la reconstrucción, una buena parte, un buen porcentaje de las personas que trabajaron en esa reconstrucción eran trabajadores indocumentados. Se dice que podían oscilar entre el 30 y hasta el 40% de la fuerza laboral que hizo la reconstrucción en Katrina, que eran trabajadores indocumentados. Entonces tenemos una situación similar, eso le queremos hacer ver a Estados Unidos, por supuesto sin dejar de lado que también hay una situación aquí en el país que, si bien es cierto, no tiene que ver tanto con las condiciones inmediatas de inestabilidad que generaron los terremotos del 2001,
sí tiene que ver con otras condiciones generadas por otros desastres naturales, como por ejemplo por la depresión tropical 12E, por la tormenta Aida, que esos dos fenómenos nos hicieron perder más del 5% del Producto Interno Bruto, o más recientemente por las sequías que tuvimos, y hemos tenido también otros, el problema de la roya que tuvimos hace algunos años, que nos han hecho perder producción, nos han hecho perder empleos y nos generan factores de inestabilidad. Y la misma secuela de la problemática de inseguridad que se ha tenido también genera una situación difícil, y todos son esos factores que, como siempre hemos dicho, la migración es un fenómeno multidimensional y también multicausal. Todos esos son factores que provocan la migración. Y lo que explicamos a Estados Unidos es un retorno abrupto de todos estos compatriotas. Quizás no va a tener tanta repercusión en ellos, porque ellos son mano de obra calificada, que ha estado trabajando en los Estados Unidos, pero sí va a tener repercusión aquí, que los empleos que ellos encuentren aquí no los van a encontrar otras personas menos calificadas, y les hemos explicado claramente que con eso lo que ellos están provocando es una nueva ola migratoria, el efecto contrario a lo que quieren ellos provocar con las decisiones que están tomando en el ámbito migratorio. Bueno, pero si hablamos de El Salvador, la cantidad de gente que está bajo el estatus de protección temporal es considerable, porque si revisamos algunos datos en Centroamérica, en el caso de los hondureños son 57.000, sí, al menos de lo que se tiene registro. Sí. En el caso de los nicaragüenses, 2.550, según datos que maneja la misma Embajada de los Estados Unidos en su sitio web. Sí. Pero en el caso de los salvadoreños son 195.000, considerando que ustedes mismos informaron que ya había bajado por lo menos unos 30.000 o unos 60.000. Exactamente, sí, que ya digamos, regularizaron su situación y ya no están necesitados del estatus de protección temporal. Es correcto, a El Salvador le pasa con el TPS lo que le pasa a México con los Dreamers. O sea, de los 800.000 Dreamers acogidos al DACA que hay en Estados Unidos, más de 625.000 son mexicanos. Y en el caso del TPS, de los 340.000 acogidos a TPS de un poco más de 10 países en el mundo, 190.000 son salvadoreños. O sea, nosotros somos conscientes de eso, pero también somos conscientes del aprecio que tiene la mano de obra salvadoreña. O sea, tú hablas con cualquier oficial del gobierno de Estados Unidos en el área metropolitana de Washington y te dice, bueno, sí, es cierto, los salvadoreños que nos atienden en los restaurantes, los salvadoreños que no solo están de operarios, sino que lideran en la industria de la construcción. Los que reconstruyeron el Pentágono luego del 11 de septiembre. Después del 11 de septiembre, el jefe de una de las más grandes operaciones de reconstrucción ahí es salvadoreño. Entonces, todo eso se reconoce y nosotros estamos apelando a esa situación para que sea tomada en cuenta. Claro, hay sombras, ¿verdad? Por ejemplo, todo este impacto de las operaciones de la MS en los Estados Unidos es algo que a veces ensombrece la buena imagen de nuestros compatriotas. Pero como nosotros hablamos con la administración, no se puede juzgar, no se puede etiquetar o estereotipar a una amplia población que ha sido pujante, que ha sido laboriosa, por un pequeño grupo que está en cosas criminales y sobre los cuales pues se tienen que aplicar la ley. Ahora bien, tal vez si nos explica cómo está funcionando la red consular salvadoreña ante lo que se avecina, ¿no? Esta decisión que tiene que tomar Estados Unidos en cualquier momento respecto al estatus de protección temporal. Me imagino que esto enciende las alarmas respecto a mucha gente que anda buscando orientación, mucha gente que anda buscando que se le diga qué puede hacer ante lo que podría pasar con el TPS. Sí, nuestra red consular está dando asesoría extraordinaria, no solo en semana, sino los fines de semana, en alianza con organizaciones de migrantes, pero también en alianza con organizaciones de abogados, y además hemos contratado firmas de abogados o abogados individualmente para que asesoren a nuestros compatriotas. No siempre los compatriotas tienen claro de cuál es el paso siguiente que tienen que dar, y en eso estamos en este momento. Hemos hecho una campaña también, por lo menos con una de las telefónicas más grandes de telefonía móvil aquí en el país, escribiéndole a la gente que si tienen alguna duda sobre DACA o sobre TPS, que llamen a nuestros consulados o que llamen a nuestros números aquí en El Salvador, que son números gratuitos. Creo que lo tengo por aquí, el número
gratuito, es el 1-800-111-30, ya lo voy a checar. Y luego también hay un número de WhatsApp al cual nos pueden estar escribiendo. Aquí lo tengo, es 1-888-30-111-30, el número telefónico, y el de WhatsApp es el más 503-7070-1071. Eso se lo hemos mandado en mensajes masivos a los usuarios de esta compañía de teléfonos. Algo similar estamos haciendo allá, y nuestra red consular está en emergencia, trabajando por DACA, por TPS, haciendo eventos comunitarios, pero también reuniéndose con personalidades que van a influir en la toma de decisiones. Por ejemplo, el fin de semana tuvimos aquí la visita del senador estatal Steve Montenegro, que fue producto del contacto que tiene nuestro cónsul en el área de Arizona, y nuestro cónsul, nuestra embajadora lo invitaron y vino a constatar cuál era la situación. Y así se siguen tejiendo alianzas a nivel local, que esas alianzas las lideran nuestros cónsules y nuestra red consular. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos que continúen con la entrevista de Hechos AM, porque vamos a hablar qué pasa también con la gente que se ve afectada con la suspensión del DACA, este programa de acción diferida que fue creado para jovencitos que ingresaron a Estados Unidos antes de cumplir la mayoría de edad, cuando eran todavía unos niños y que han desarrollado toda su vida en los Estados Unidos. Con eso volvemos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, y estamos hablando sobre situaciones que afectan a la comunidad salvadoreña que vive y trabaja en los Estados Unidos. Canciller, hablábamos de la situación del DACA, este programa que se creó para atender a jovencitos que ingresaron a Estados Unidos antes de cumplir la mayoría de edad, gente que entró siendo niños y que han hecho, su vida en los Estados Unidos. De entrada, Cancillería manejaba 28,000 afectados con la suspensión del programa, pero ¿qué se puede hacer para esta gente? ¿Qué acciones se van a emprender, similares a las que se está haciendo con los beneficiarios de TPS? Sí, DACA es diferente en el sentido que la decisión está ahora totalmente en manos del Congreso. El presidente Trump trasladó la decisión al Congreso y dijo, bueno, voy a finalizar el programa, pero le voy a dar 6 meses al Congreso para que negocie una legislación y promulgue una legislación. El Congreso está en ese proceso, en ese momento, tienen varios anteproyectos de legislación, incluyendo el viejo anteproyecto que ya estaba ahí en el Congreso, que es el llamado DREAM Act, que trató de pasarse en la época de la administración Obama. No se logró pasar esa legislación y por esa razón es que la administración Obama dio este beneficio a través de un decreto ejecutivo. Ahora se ha regresado al legislativo, se argumenta que era muy vulnerable un decreto ejecutivo, que ya había abogados más del ámbito, anti-inmigratorio, pretendiendo presentar una inconstitucionalidad y que eso podía acabar de tajo con el programa. Entonces el programa se ha regresado al Congreso. El Congreso tiene hasta marzo también para decidir sobre una legislación. Y en las pláticas que nosotros realizamos en el Congreso sí pudimos percibir que hay en la mayoría de congresistas voluntad de llegar a un acuerdo. Incluso algunos hablan de hacer un esfuerzo para que ese acuerdo se produzca antes del receso de Navidad, lo cual sería una gran cosa, pero es relativamente poco probable porque tienen otros grandes temas de debate como el tema del mismo presupuesto de los Estados Unidos. Pero a lo que voy es que hay, una receptividad, hay una voluntad de buscar una salida. Por supuesto, como en todos los casos de legislaciones, puede haber ahí unas negociaciones. Por ejemplo, los republicanos dicen, sí, nosotros estamos de acuerdo a buscar una salida, pero queremos reforzar medidas en el tema fronterizo. No están hablando de muro, por suerte, pero el presidente Trump sigue hablando de muro. Y entonces lo más probable es que se dé una negociación ahí entre la legislación
y otras medidas adicionales en el campo de la seguridad. Cuando el presidente Trump pasaba la responsabilidad de DACA al Congreso decía, si ustedes no legislan, si ustedes no actúan, lo voy a hacer yo. ¿Cómo se podrían interpretar estas palabras del presidente Trump? ¿Podría ser, digamos, que lo que él puede hacer también puede significar una salida para todos estos jóvenes que viven y que estudian y que tienen, digamos, carreras e incluso negocios en los Estados Unidos? Sí, bueno, se podría interpretar de diferentes formas, no quisiera yo hacer una interpretación personal. Lo que sí digo es que, por ejemplo, gente del ámbito republicano cercana a él nos ha comentado que para ellos eso quiere decir de que si el Congreso no encuentra una salida, él estaría proponiendo una salida, pero esa salida es regresar otra vez al ámbito ejecutivo, que como quiera que sea podría quedar un poco más vulnerable, dependiendo en qué términos se plantee, etcétera, ¿no? Hoy por hoy nosotros creemos que es sano que esté en el Congreso y abrigamos la esperanza de que el Congreso tome una resolución. Nos parece, de lo que pudimos percibir, que si no hay un cambio drástico en las últimas semanas de este año, podría el Congreso tomar una resolución al respecto de DACA. Y hay una gran diferencia entre la población DACA y la población TPS. La población DACA es muy conocida, es muy activa en redes sociales y la población TPS no lo es, ¿verdad? También ahí cuenta algo generacional. Claro, yo dije eso en una de las reuniones que tuve allá en Washington con las comunidades religiosas y entonces me contestó un beneficiario TPS, pero mira, yo soy TPS, soy activo en Facebook, en Twitter, en otras redes, y mi esposa es TPS, mi hija es Dreamer, pero esa actividad de los TPS es excepcional. En el caso de DACA la mayoría están activos en redes sociales, entonces tienen una mayor posibilidad de influencia y nosotros esperamos que haya una solución en las próximas semanas para la población DACA. Bueno, ya hablamos que muchas de estas decisiones están en manos de los Estados Unidos, pero evaluemos un poco lo que políticamente se ha hecho desde El Salvador, canciller. ¿Considera usted que se han tomado las acciones a tiempo ante situaciones que pueden ocurrir en los Estados Unidos y que afectan de forma directa a El Salvador? Sí, yo considero que sí. Nosotros, incluso antes de que ganara la nueva administración, siempre veníamos planteando una estrategia migratoria de doble carril. Por un lado, insistiendo en una reforma migratoria integral y por otro lado insistiendo en programas temporales mientras se daba la reforma migratoria. Cuando hay el cambio de administración, hacemos una modificación en nuestra estrategia, la convertimos en algo más integral, ya no solo enfocado al Ejecutivo de los Estados Unidos, sino también al Legislativo, al Judicial, pero también a los gobiernos estatales y locales en los Estados Unidos que tienen alguna influencia en la toma de decisiones. Hemos planteado también que debe ser un tema de interés nacional, por eso hemos tratado de involucrar a todos los sectores aquí en el país, por eso hemos estado invitando a los señores diputados y señoras diputadas que nos acompañen. Y dicho sea de paso, cuando los congresistas norteamericanos nos ven en unidad, es una buena señal, o sea, ellos se quedan muy bien impresionados, porque incluso hemos llegado a decir, mire, es cierto, tenemos diferencias en otros temas, pero en este tema estamos unidos y venimos a pedirles juntos que tengan una consideración con El Salvador y con su población TPS y con su población DACA. Y luego, sí nosotros hemos hecho un énfasis ya en lo que se refiere a la relación bilateral, en esa relación estratégica en el campo de la seguridad, que hemos sido socios y hemos cooperado con Estados Unidos siempre en el tema de la lucha antinarcotráfico, pero que hoy estamos siendo socios y estamos cooperando a profundidad en el tema de la lucha contra el crimen organizado y contra las pandillas. De hecho, ese fue uno de los temas que se abordaron cuando vino el fiscal Sessions aquí a El Salvador. Yo estuve visitando también la Fuerza de Tarea Interagencial en Cayo Hueso, en la Florida, donde tenemos una coordinación muy estrecha, tenemos oficiales nuestros allá para todo lo que se refiere a la detección, intercepción, detención e incautación de drogas que transitan sobre todo por el Océano Pacífico en alta mar. Solo el año pasado se lograron decomisar más de 10.000 kilos de cocaína en esas operaciones conjuntas que desarrollamos con Estados Unidos. Entonces lo que queremos es que Estados Unidos comprenda también que la seguridad y la estabilidad de El Salvador es un factor que contribuye
geoestratégicamente a la seguridad y a la estabilidad de los Estados Unidos. Pero ¿cuál pues puede ser el impacto que tenga, digamos, en este tipo de acciones que están tomando ante el gobierno de Estados Unidos, el manejo político que se hace muchas veces de los temas migratorios a nivel interno de El Salvador? Aquí se ha hablado tanto del TPS, se ha hablado tanto, digamos, de lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo desde el gobierno. ¿Tiene alguna incidencia en determinado momento las declaraciones que aquí se vierten, digamos, a nivel partidario sobre las decisiones que se puedan tomar en determinado momento en Estados Unidos? Bueno, lo que yo les he dicho siempre a nuestros políticos, a nuestros diputados, etcétera, es que se tenga cuidado con las cosas que se dicen aquí en el marco de una campaña electoral en la cual ya estamos, aunque no estamos oficialmente, pero ya todos sabemos que los diputados, los candidatos a diputados, alcaldes, etcétera, andan muy activos. Entonces, eso puede tener alguna influencia negativa, pero lo que sí puedo decir que tuvo una influencia muy positiva y que dejó de lado cualquier lectura negativa fue esta visita, estas dos visitas que hemos realizado con los miembros de la Asamblea Legislativa, encabezados por el presidente Gallegos y por la presidenta de la Comisión, Karina Sosa. Entonces, esa señal sí fue muy concreta, muy contundente, y lo mejor fue que, tal como lo habíamos hablado aquí en las reuniones previas, nuestro foco era el TPS, no se fue a hablar de otros temas internos, y como digo, incluso se mencionaba, mire, venimos aquí juntos, estamos unidos por este tema, aunque en otros temas tengamos alguna diferencia. Así que yo siento que toda vez podamos caminar en unidad y que se dejen los cálculos políticos sobre este tema, podemos tener una mayor influencia en los Estados Unidos. Y lo otro que nosotros también decimos y sugerimos muy respetuosamente a todos los sectores es que todas las acciones de gestión en favor de nuestros compatriotas son bienvenidas, pero deben ser coordinadas con el ente rector, que en este caso es la Cancillería. A veces quizás no es lo mejor irse a tomar una foto con el Capitolio de fondo y decir, es que ando aquí haciendo una gestión. Haciendo gestiones. Y quizás no es al nivel que se debería de hacer o con las personas que se debería de hacer. Nosotros sí tenemos una radiografía bien clara de hacia dónde se deben enfocar las visitas, etcétera, y por eso pedimos respetuosamente que toda ayuda es bienvenida, pero que por favor haya una mínima coordinación con la Cancillería. Bueno, canciller, ¿y cuál es el panorama que se tiene de todos esos salvadoreños que no están bajo DACA ni bajo TPS, sino que ingresaron como indocumentados a los Estados Unidos? Últimamente, de hecho, hemos conocido que ICE, Aduanas y Inmigración de los Estados Unidos, ha hecho redadas incluso en la ciudad de Santuario. Se hablaba que el último resultado que se tenía son 500 capturas. Sabemos que hay mucha gente que tal vez está, digamos, todavía con el beneficio de TPS o tal vez esperanzados a que algo cambie con DACA, pero hay otra cantidad de gente que ingresó y que está indocumentada en los Estados Unidos y sobre la cual, pues, en este momento la situación es de mayor incertidumbre porque las redadas continúan. Sí, hay incertidumbre y por eso nosotros mantenemos también una línea constante de asesoría a nuestros compatriotas, diciéndole, mire, ustedes deben seguir siendo como han sido siempre, cumplan las leyes como lo han hecho siempre, pero mantengan un número del consulado, mantengan comunicación con sus familias para evitar cualquier situación desagradable. Ahora, si nosotros ponemos sobre la mesa los números, nos vamos a dar cuenta fácilmente de que las cifras de deportaciones de Estados Unidos a El Salvador han disminuido este año respecto al año pasado. Fíjate que ya estamos en octubre, y hasta finales de agosto, principios de septiembre, llevábamos unos 11,000 deportados, en comparación con alrededor de 21,000 que fueron deportados el año pasado. Entonces, se ha reducido en alrededor de un 40% las deportaciones de Estados Unidos, y las deportaciones de México se han reducido en un 60%. Los datos de México han caído drásticamente también, y eso tiene que ver con que algunos factores ya están mejorando aquí internamente, y tiene que ver, no lo voy a negar, con algún endurecimiento de medidas en los Estados Unidos, y que la gente pone en la balanza y dice, bueno, si me voy a correr tanto riesgo para llegar a una situación de inestabilidad, pues mejor no lo hago. Y yo creo que están en lo correcto, mejor que no lo hagan, es mejor que busquemos alternativas aquí en nuestro país. Y ahí, por ejemplo, tenemos también ese programa
de atención a los retornados que lanzamos esta semana pasada y que cada día vamos aumentando más el número de retornados que beneficiamos con ese programa. Canciller, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana de lunes. Estamos a la expectativa de lo que puede ocurrir con estas visitas que están programadas en este mes de octubre a los Estados Unidos y por supuesto que le vamos a estar dando seguimiento y esperamos tener información de parte de la Cancillería sobre las mismas. Soy yo quien les agradece y les deseo también un feliz día. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista de este día lunes. Vamos con Célida Magaña.